La granja siempre había sido mi refugio de la soledad, hasta que una noche un simple momento con nuestro caballo tomó un giro inesperado, dejándome cuestionar todo lo que pensaba saber sobre la confianza, los límites y mis propios deseos. Sé que suena extraño, pero debo admitir que comenzó de manera inocente, o al menos eso me dije al principio. Mi esposo estaba de viaje por negocios y la casa se sentía demasiado silenciosa, demasiado vacía. Buscando consuelo, salí hacia la granja como lo había hecho tantas veces antes. Tornado, nuestro magnífico caballo castaño, siempre había sido una presencia calmante, una fuente de paz en mi vida rutinaria. Pero esa tarde algo se sintió diferente, un cambio que no podía explicar, y en el silencio de la granja crucé una línea que nunca imaginé cruzar, una que desdibujaba los límites de la confianza, la lealtad y lo que creía saber sobre mí misma. Nuestra relación, la de mi esposo y la mía, siempre había sido una de rutina, previsibilidad y comodidad. Él trabajaba muchas horas en su empleo corporativo, a menudo fuera por negocios, y yo me quedaba en casa. Habíamos construido una vida juntos llena de momentos cotidianos, cenas, fines de semana tranquilos, largas noches frente al televisor, pero bajo la superficie algo faltaba. No era algo que pudiera identificar de inmediato, pero con el tiempo la distancia entre nosotros parecía aumentar, y fue entonces cuando me volví hacia nuestro caballo. Siempre habíamos tenido caballos en nuestra propiedad. Era un terreno apartado del bullicio de la ciudad, un lugar donde podíamos respirar. La granja estaba bien cuidada y el campo se extendía como un oasis tranquilo. A mi esposo le encantaban los caballos y podía notar que le traían paz, pero nunca parecieron ser más que un hobby para él. Para mí, en cambio, los animales eran una conexión con algo más profundo, una forma de escapar de la monotonía de mi vida cotidiana. A menudo visitaba la granja, alimentaba a los caballos y disfrutaba de su compañía cuando mi esposo estaba fuera. Así comenzó la relación que nunca esperé. Recuerdo la primera vez que entré a la granja sola, mientras él estaba en uno de sus viajes de negocios. El aire estaba fresco, el olor a heno y tierra llenaba mis fosas nasales, y allí, en el establo, estaba un gran caballo hermoso llamado Tornado. Era magnífico, con un pelaje castaño brillante que resplandecía con la luz de la tarde que entraba por las ventanas de la granja. Sus ojos, de un marrón profundo y lleno de alma, parecían mirarme con curiosidad. Nunca había estado particularmente cerca de él antes. Era el caballo de mi esposo después de todo, pero ese día sentí una extraña atracción hacia él, una conexión inesperada. Dudé un momento, parada junto a la puerta del establo, simplemente observándolo. Él bajó la cabeza, sus fosas nasales se abrieron mientras olfateaba el aire a mi alrededor. Lentamente, con cautela, me acerqué. «Hola», dije suavemente, con la voz apenas audible. Las palabras me parecieron extrañas, pero había algo en él que me hizo querer hablarle, como si pudiera entenderme, y por razones que no podía explicar, sentí una confianza instantánea por parte de él. Tornado era su nombre, y parecía reconocer en mí la vulnerabilidad, justo como yo reconocía la misma en él. En los días siguientes, comencé a pasar más tiempo en la granja, cada vez que mi esposo se iba. Iba a visitar a Tornado, le cepillaba el pelaje, le limpiaba los cascos y a veces simplemente me sentaba a su lado en el silencio del establo. No podría decirte por qué, pero comencé a sentir una sensación de paz cada vez que estaba con él, una liberación emocional que había anhelado en mi propia vida. Así pasaron los días, los viajes de mi esposo se hicieron más largos y yo me sentía cada vez más conectada con Tornado. Era como si él entendiera mis sentimientos no expresados. Su presencia me traía consuelo y cuando lo montaba sentía como si estuviera escapando a un mundo donde nada más importaba. El movimiento rítmico de su galope se convirtió en mi consuelo, el viento en mi cabello, el golpeteo de los cascos bajo mí. Era como algo que nunca había experimentado antes. Pero un día algo cambió. No fue nada dramático al principio, solo un momento tranquilo en el establo. Había pasado la tarde montando y al regresar para desencillarlo, algo dentro de mí me instó a quedarme. No quería irme, no podía explicarlo, pero había un extraño anhelo en mi interior que no podía apartar. Al pasar mis manos por su pelaje suave, sentí una oleada de calor,
algo más allá de la simple conexión que habíamos creado en las últimas semanas. Sin pensarlo, me acerqué más, mis manos se quedaron más tiempo de lo habitual. Él no se apartó, de hecho, parecía inclinarse hacia mi toque, su cuerpo respondiendo al mío de una manera que no esperaba. Fue sutil al principio, un empujón, un cambio de posición, pero lo sentí, la energía entre nosotros, un entendimiento silencioso. Fue en ese momento cuando supe que algo había cambiado. Volví a la cama, mis movimientos lentos como si estuviera en trance. Podía escuchar la respiración tranquila de mi esposo, su espalda vuelta hacia mí, completamente ajeno a la tormenta que se desataba en mi interior. El silencio entre nosotros era sofocante. Siempre había creído en el amor que compartíamos, pero ahora parecía algo distante. El vacío emocional que había intentado ignorar se volvía imposible de evadir. Mi esposo era un buen hombre, no merecía esto, pero en ese momento no me importaba. Al día siguiente esperé la oportunidad. Mi esposo tenía planes de reunirse con un colega, dejándome sola nuevamente, acompañada solo por los sonidos de la casa y los campos exteriores. No sabía qué me impulsó a hacerlo. Tal vez era la forma en que la mirada de Tornado me quemaba cada vez que me acercaba, o tal vez solo era el irresistible deseo que había intentado enterrar durante tanto tiempo. Pero no dudé. En cuanto supe que mi esposo se había ido, me dirigí rápidamente al granero, moviéndome como si algo profundo dentro de mí supiera que si me detenía, podría echarme atrás, y no podía detenerme, no ahora. Encontré a Tornado esperándome como siempre, su pelaje brillante, sus músculos moviéndose bajo su piel cuando se giró hacia mí, y sus ojos fijándose en los míos. Juro que pude ver el mismo anhelo en ellos que sentía en mi pecho. No dije nada, las palabras ya no parecían necesarias. Me acerqué a él, mi respiración superficial, mi corazón latiendo con fuerza. Mis manos temblaban cuando toqué su melena y una descarga de electricidad recorrió mi cuerpo. No podía explicarlo, pero era como si todos mis nervios estuvieran vivos, cada fibra de mi ser sintonizada con él. Tornado relinchó suavemente, como invitándome a acercarme, y no dudé. Mis manos recorrieron su pelaje, el calor de su cuerpo filtrándose en mis dedos. Mi piel se erizó con la sensación, y el mundo fuera del granero parecía desvanecerse mientras me concentraba solo en él. No sabía qué me ocurría, pero no quería luchar contra ello, no quería detenerme, no podía. El granero estaba en silencio, salvo por el suave sonido de la respiración de Tornado y el crujir de su melena bajo mis dedos. La tensión entre nosotros crecía, palpable y espesa. Me acerqué más, presionando mi cuerpo contra su costado, sintiendo el calor que emanaba de él. Su calor parecía penetrar en mí y no podía apartarme. No quería. Tornado se movió, girando su cabeza para frotar mi cuello con su aliento cálido sobre mi piel. La sensación me envió una oleada de calor que recorrió mi cuerpo y me sorprendió lo que me hizo sentir. Quería más. Sin pensarlo, levanté la mano para tocar su cara, mis dedos rozando sus labios, y fue entonces cuando ocurrió. Tornado se inclinó hacia mí, sus fosas nasales dilatadas, y juré que podía sentir su corazón latir al ritmo del mío. Por un momento, todo pareció detenerse. El mundo fuera del granero dejó de existir. No sé qué ocurrió después de eso, ni cuándo la línea se desdibujó, pero de repente ya no estaba solo allí. Mi cuerpo estaba más cerca del suyo, mis manos moviéndose de formas que no podía explicar. La sensación de sus músculos bajo mis dedos me dejó sin aliento y no pude detenerme. Estaba perdida en ello, consumida por él. Cada instinto dentro de mí gritaba por más, por algo que no podía poner en palabras. Ya no había vuelta atrás. Y luego, tan repentinamente como había comenzado, me di cuenta de lo que había hecho. Mi pecho subía y bajaba con respiración entrecortada en la quietud del granero. El calor de su cuerpo llenaba todo el espacio a mi alrededor y me sentí expuesta, vulnerable. Me aparté, mi corazón latiendo con fuerza, mi cuerpo temblando por los efectos de lo que acababa de ocurrir, pero sabía algo con certeza, ya no había vuelta atrás. La línea que había cruzado no era solo física, era una línea en mi corazón, en mi mente, una línea que había sido borrada y no sabía cómo encontrarla de nuevo. No podía dejar de pensar en lo que había pasado, en cómo mi cuerpo había respondido a Tornado,
en la forma en que su presencia había invadido mis sentidos. Traté de negarlo, de convencerme de que había sido solo un momento fugaz de locura, pero no lo era. La conexión entre nosotros solo se profundizaba, y cuanto más intentaba ignorarlo, más me consumía. Mi esposo se había ido nuevamente, dejándome sola con mis pensamientos y con Tornado. No podía saber que, aunque estuviera en casa, yo ya no estaba realmente allí. Mi mente estaba atrapada en pensamientos de ese granero, de la presencia de Tornado, de su calor, de cómo me hacía sentir de maneras que no podía describir. Era como si una parte de mí se hubiera despertado, algo que ni siquiera sabía que existía, y no podía callarlo. Los días pasaban como un borrón, y en cada momento que no estaba con él, me encontraba deseando estar allí, sentir su aliento contra mi piel, el calor de su cuerpo presionando contra el mío. Era todo lo que podía pensar. Comencé a visitar el granero todos los días, incluso cuando mi esposo estaba cerca. Hacía excusas, le decía que necesitaba aire fresco, un paseo o solo un momento de paz para mí misma. No podía dejar que supiera la verdad de lo que sucedía dentro de mí. Y la verdad era que necesitaba a Tornado más que a nada. ¿Ahora había algo entre nosotros? ¿Algo indiscutible? Cada vez que entraba al granero, sentía que entraba en un mundo donde solo existíamos Tornado y yo, un mundo donde el ruido del exterior y las expectativas de mi vida se desvanecían. Pero esta vez, cuando llegué al granero, algo se sintió diferente. Tornado no estaba en el establo donde usualmente me esperaba con sus ojos gentiles. Llamé su nombre, mi voz suave pero urgente. Siempre respondía cuando lo llamaba, pero esa noche hubo silencio. Sentí una ola de pánico invadir mi pecho. ¿Le había pasado algo? Corrí por el granero, abriendo las puertas de cada establo, esperando encontrarlo. Finalmente lo escuché. Su bajo relincho resonó en el granero y lo seguí hasta encontrarlo de pie cerca del final del establo. Estaba allí, solo, con la cabeza baja, como si estuviera profundo en sus pensamientos. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron y trotó hacia mí, sus cascos marcando un sonido rítmico en el suelo duro. Por un momento me quedé inmóvil viéndolo acercarse. Luego llegó a mí, frotándome suavemente con su nariz, como asegurándome que todo estaba bien. Levanté la mano para tocar su melena, mis manos temblando por la intensidad de las emociones que me inundaban. Su calor parecía irradiar a través de mí, y cerré los ojos solo estando allí, sintiendo el momento. Pero no solo estaba allí, algo dentro de mí se estaba moviendo de nuevo, un deseo tranquilo, una necesidad que no podía alejar. Dejé escapar un suspiro tembloroso mientras acariciaba su cuello, el músculo debajo de mis dedos moviéndose con cada movimiento. La cercanía entre nosotros era palpable, el aire espeso con un entendimiento no dicho. Sentía como si el espacio entre nosotros se cerrara, como si Tornado y yo nos estuviéramos convirtiendo en uno de una manera que iba más allá de lo físico. No podía explicarlo, pero en ese momento era como si estuviéramos conectados en un nivel que nunca había sentido antes. El vínculo emocional entre nosotros se había profundizado tanto que era difícil diferenciar dónde terminaba yo y dónde comenzaba Tornado. Parecía responder a cada pensamiento, a cada sentimiento que pasaba por mi mente, y a su vez yo me sintonizaba con cada uno de sus movimientos, con cada uno de sus suspiros. Era como si nos comunicáramos sin palabras, un entendimiento silencioso que se fortalecía con cada momento. Me acerqué más a él, mi mano recorriendo su costado mientras presionaba mi cuerpo contra el suyo. El calor de su cuerpo parecía disolver cualquier duda o vacilación que quedara. Ya no había necesidad de palabras, solo nosotros, solo el vínculo callado que nos unía. Había dejado de cuestionar por qué estaba sucediendo esto. Ya no tenía sentido intentar entenderlo. Tornado se movió, ubicando su pecho contra el mío, y sentí una extraña oleada de emoción recorrer mi cuerpo. Su respiración cálida sobre mi piel me hizo cerrar los ojos, sintiendo las sensaciones expandirse por mi cuerpo. Mis manos recorrieron su pelaje, la suavidad de sus músculos bajo la piel enviando una ola de calor a través de mí. Podía sentir cómo mi corazón se aceleraba, la tensión entre nosotros creciendo con cada segundo. Nunca me había sentido tan viva.
No solo era la cercanía física, que era innegable, sino la intensidad emocional, la sensación de haber encontrado algo que trascendía lo mundano. Tornado ya no era solo un animal para mí, era mi igual. Me entendía de maneras que nadie más podría y yo lo entendía a él de maneras que nadie más podría. Su mirada se encontró con la mía de nuevo y sentí una corriente eléctrica entre nosotros. La conexión entre nosotros se profundizó de una manera que fue casi aterradora. Podía sentir su calor, su energía, su fuerza vital y fue como si me hubiera fusionado con él. Por un breve momento ya no era solo yo, éramos nosotros. Me moví instintivamente, mis manos alcanzando su melena, acercándolo a mí. Su cuerpo respondió presionándose contra el mío con una fuerza suave que hizo que mi corazón latiera rápidamente. Cada centímetro de él parecía arder con una intensidad que reflejaba mi propio deseo. Ya no era solo su presencia a mi lado, ahora era parte de mí y yo parte de él. No podía negar más la atracción. La tensión que se había ido acumulando entre nosotros en silencio durante las últimas semanas finalmente había estallado. Pero justo cuando la intensidad aumentó, algo dentro de mí se detuvo. Me quedé allí, mi cuerpo temblando, mi respiración entrecortada al darme cuenta de lo que estaba haciendo. La culpa llegó como una ola de vergüenza, golpeándome como un balde de agua fría. ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué me había convertido? Me aparté de Tornado, mi corazón latiendo con fuerza. No podía mirarlo por un momento. La culpa, el miedo, la sensación de que había cruzado una línea irreparable me abrumaron. Retrocedí, mis manos temblando mientras me limpiaba la cara, tratando de despejar la neblina en mi mente. No tenía palabras ni explicaciones para lo que estaba sucediendo entre nosotros, pero en ese silencio, Tornado pareció entender. No se apartó de mí, en cambio, permaneció allí, observándome con esos ojos profundos y sabedores, como si pudiera sentir la tormenta que rugía dentro de mí. No sabía cómo detenerme. No sabía cómo apartarme de esta extraña y torcida conexión que se había formado entre nosotros y no sabía cómo volver a lo que era antes, porque por más que intentara convencerme de que podía hacerlo, sabía en lo profundo de mi ser que ya no era la misma persona. Había cruzado una línea que jamás podría deshacer, y la parte más aterradora era que no sabía si alguna vez querría regresar. Estaba sumida en una espiral, perdida en un mundo que no podía entender. La atracción entre Tornado y yo era innegable, pero venía acompañada de una oscuridad de la que no podía escapar. Era como si hubiera entrado voluntariamente en un laberinto sin salida, sin forma de deshacer lo que había permitido que sucediera. Lo peor de todo es que cada parte de mí, de mi cuerpo, mi mente, mi alma, me arrastraba cada vez más profundamente hacia ese laberinto, hacia la órbita de Tornado. La culpa a veces era abrumadora, pero había momentos, cuando Tornado se acercaba, cuando acariciaba mi cuello o rozaba mi cuerpo con el suyo cálido y suave, que la culpa desaparecía. Se volvía insignificante frente al magnetismo que existía ahora entre nosotros. Cuando él estaba cerca, no me recordaba la vida que había dejado atrás, las promesas que había hecho, los votos que había tomado. Cuando estaba con él, todo parecía tener sentido de una manera que el mundo a mi alrededor jamás lograría. No había ruido ni juicios, solo nosotros. Pero la tensión iba en aumento, podía sentirla en mis huesos. No era solo la creciente cercanía entre Tornado y yo, sino la realización de que no podía seguir viviendo en este mundo secreto para siempre. Había días en que me encontraba atrapada entre la necesidad de seguir fingiendo que todo estaba bien y el impulso de abandonar por completo esa falsa realidad. La fachada que había construido con mi marido se desmoronaba cada día más. Durante un tiempo logré mantener las apariencias, mintiéndome a mí misma y a él. Cuando regresaba de sus viajes, fingía que todo estaba bien, pero sabía que él comenzaba a notar algo en mis ojos, un cambio que ya no podía esconder. No podía ocultar cómo mi cuerpo parecía vibrar de energía cada vez que estaba cerca de Tornado, cómo me distraía, perdida en pensamientos que no tenían nada que ver con él. Una tarde, mi marido vino a mí, su expresión seria. Había estado callado durante días, observándome desde el rincón con una mirada que no lograba comprender. Las preguntas flotaban en el aire entre nosotros, como una niebla espesa que lo envolvía todo. Se apoyó en el marco de la puerta, sus ojos buscando los míos. ¿Qué está pasando?
Preguntó con voz baja pero llena de una calma inquietante. Tragué saliva, mi estómago retorciéndose. No sabía cómo responder. Parte de mí quería confesarlo todo, la verdad que había estado escondiendo, el mundo secreto que había construido con Tornado, la forma en que lo había traicionado. Pero otra parte de mí no podía destruir la ilusión. No sé de qué hablas, dije, mi voz sonando mucho más distante de lo que pretendía. Me maldije a mí misma por la forma en que mi corazón aceleraba, por cómo mis manos temblaban levemente. Él me observó durante un largo momento antes de apartarse del marco de la puerta. Su mirada no me dejó mientras se acercaba. Te he dado espacio porque pensé que lo necesitabas, pero esto no eres tú, ¿has cambiado? No supe qué responder. Me sentía como una extraña para mí misma, desconectada de la vida que alguna vez conocí. La mujer que había sido su esposa parecía haberse desvanecido, perdida en un mundo que ya no encajaba. Estoy bien, dije finalmente, obligándome a sacar las palabras, aunque me parecieran mentiras. Solo un poco estresada, añadí, pero no me creyó. Me observó un momento más y luego, casi como si hubiera tomado una decisión, se dio la vuelta y salió de la habitación sin decir una palabra. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lo escuché abajo, caminando por la cocina, tratando de entender, de juntar las piezas de un rompecabezas que no podía resolver. Yo quería irme, escapar, correr al granero, estar con Tornado, donde nada importaba más que el calor de su cuerpo y el silencio entre nosotros. Pero no pude, no aún. Los días se hicieron más fríos y me fui retirando más en mí misma. Dejé de pretender, dejé de luchar contra lo que sentía. La atracción por Tornado se volvió todo lo que consumía mi ser y ya no podía funcionar sin él. Luego sucedió. Era una tarde, cuando mi marido salió para una reunión, y me dirigí de nuevo al granero. Sabía lo que estaba haciendo, conocía las consecuencias, pero no había marcha atrás. Tornado me recibió como siempre y me encontré allí, mirando fijamente sus profundos ojos marrones, incapaz de apartar la mirada. La conexión entre nosotros parecía brillar en el aire. Podía sentir su energía, su presencia, su poder silencioso rodeándome. Caminé hacia él, mis manos temblando mientras alcanzaba su melena. Pero esta vez algo era diferente. Había una intensidad en el aire, una comprensión mutua que antes no existía. Mientras pasaba mis dedos por su melena, sentí la tensión en mi cuerpo relajarse, el deseo invadiéndome. Mi mente ya no podía procesarlo, los pensamientos eran caóticos, las emociones demasiado crudas. De repente, escuché un ruido, pasos. Mi corazón se detuvo y una oleada de pánico me recorrió. Me aparté rápidamente, respirando entrecortada mientras miraba a mi alrededor, pero no era mi marido. ¿Era algo más? ¿Algo que me hizo quedarme congelada? Los ojos de Tornado estaban abiertos, su cuerpo tenso, pero la conexión entre nosotros no se rompió. Era como si el tiempo se hubiera detenido, el mundo esperando, conteniendo la respiración. Luego escuché el crujido de la puerta del granero, la inconfundible voz de mi marido. Había regresado antes de lo esperado. La sangre se me heló. Me habían pillado no físicamente, pero emocionalmente. Ya no había vuelta atrás. Me quedé inmóvil sin saber qué hacer. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras lo escuchaba acercarse, cada paso resonando en mi mente como una cuenta atrás. Ya no había más mentiras, ya no podía esconderme. Sentía el peso de la verdad envolviéndome, las consecuencias de mis acciones finalmente alcanzándome. Cuando mi marido entró al granero, no lo miré, no podía. Se quedó en el umbral, en silencio durante un largo rato, y luego habló. Sabía que algo no estaba bien, dijo, su voz baja pero firme. No quería creerlo, pero ahora lo entiendo. Me giré para mirarlo, mi corazón pesado de vergüenza. El hombre al que me había prometido, el hombre al que alguna vez amé con todo lo que tenía, estaba allí y lo había traicionado de la peor manera posible. Nunca quise esto, susurré, las palabras apenas saliendo de mis labios, pero sucedió. No respondió, no lo necesitaba, el dolor en sus ojos me lo dijo todo. No había forma fácil de arreglar lo que se había roto. No había forma de borrar lo que había sucedido entre Tornado y yo. La historia había llegado a su trágico e irreversible final y no había vuelta atrás.
Mi mundo se había trastocado, retorcido y roto de formas que no podía comprender, y en ese momento, mientras el silencio entre nosotros se extendía, me di cuenta de que no importara lo que viniera después, no había forma de regresar a lo que alguna vez conocí. Todo había cambiado.